Mi hermano, en esta ocasión vamos a hacer el esfuerzo de estudiar el capítulo 4 y capítulo 5, o por lo menos el capítulo 5, colocarlo como una conclusión del mismo capítulo 4. No todo el capítulo 5 he de aclarar, sino específicamente los primeros versículos, es lo que vamos a estar viendo. Y para entrar en materia, vamos entonces a compartir pantalla. Igual, hermanos, ahí donde usted esté, si están sus posibilidades, acompañarnos con su Biblia, con las mismas escrituras que las tenga ahí a la mano, para que usted vaya haciendo ejercicio, ¿verdad? De estudio, de comprensión, las dudas que usted pueda llegar a tener, ¿verdad? Con gusto las puede ir realizando. Las preguntas que pueda tener, ir plasmándolas ahí con gusto. Así que bien. Igual, hermanos, me avisan si se me escucha bien, si se ve todo bien, para ir corroborando, ¿no? Que todos puedan seguir en la lección. Sí se escucha bien y se escucha mejor que la vez pasada. Que bueno, pues que la inversión ha valido la pena, ¿no? Mi conciencia está Sí, se tranquila ahora sí. escucha mejor. Bendiciones. Bendiciones, hermano Yada. Bien, esta es la primera sección del capítulo 4 del libro de Romanos. Vamos a ir desglosándola poco a poco. Vamos a ir presentando los argumentos del apóstol Pablo en este texto, durante todo el capítulo 4. En esta sección vamos a ir subrayando. Igualmente, si me puedes seguir en sus respectivas Biblias, obviamente, para ir haciendo las observaciones. Bien, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto completo. Acá tengo solo una inclusión. Vamos a leerlo de la Biblia acá. Bien, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 3 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham
o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos, que él, en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay alrededor de 4 argumentos en todo el desarrollo del capítulo 4. 4 argumentos que inician desde el versículo 1 y tienen relación con el capítulo previo que ya estudiamos. Ustedes disculpen que vaya, vuelva, pero acá quiero ver por ustedes el capítulo 3, una sección que ya vimos, y donde el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 27, que pues, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida, ¿cierto? En otras palabras, ¿de qué manera usted se podrá dar golpes de pecho? De alguna manera se podrá enorgullecer, podrá distinguirse del resto si realmente, obviamente, la salvación no es por obras. Y esto es algo que era un síntoma muy grave dentro de la comunidad judía, que lo hemos ejemplificado a través del ministerio público de Jesucristo, donde los judíos eran evidentemente personas que expresaban su fe de forma externa y trataban de distinguirse del resto de la población al segregar la población misma. Cualquier individuo que no estuviese bajo los estándares de sus propios dogmas particulares o el ejercicio de su pseudo piedad, ¿verdad? Externa, era desechado, apartado de cualquier trato o relación de bendición de Dios y los hombres. Ellos eran los únicos que tendrían mérito suficiente para poder tener un grado de relación o un pacto, ¿verdad?, con el Señor. Eso lo vemos muy seguido, la queja y la crítica de nuestro Señor Jesucristo a la comunidad judía, particularmente a los principales judíos, que eran quienes mayormente expresaban este síntoma, este problema. Y esto es lo que ocurre acá. El detalle está en que ninguno de nosotros puede llegar delante de Dios y decir, yo merezco ser salvado, yo merezco ir al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque yo ayudé a una señora a cruzar la calle, o porque yo siempre me porté bien, o como dijo el joven rico, yo he cumplido todos los mandamientos desde pequeño, es lo que dijo el joven rico. En otras palabras, él se autoproclamó una persona justa y que tiene mérito suficiente para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de Dios, a la presencia de Dios, por mérito propio. Este es el síntoma de un evangelio falso, de un evangelio corrupto, ¿verdad? Y del mensaje de cualquier otra religión que no sea el cristianismo. Cualquier otra religión, mito, leyenda, dogma religioso donde haya algún grado de devoción a un ente divino, siempre la salvación, el pleroma, el estado alto o sublime al cual puede aspirar un individuo devoto a esa religión es a través de los méritos, las obras o cualquier cosa externa del individuo, cualquier cosa que ella haga. Podemos resumirlo, muchos lo han dicho,
que hay solo dos religiones en el mundo. Hay mucha gente que dice, "Ah, hay un montón de religiones", pero en realidad hay dos solamente. Aquellas que pregonan la salvación, la bendición, el favor, la gracia a través de el mérito personal, y aquellas que, en este caso el cristianismo, particularmente y únicamente, que pregona la bendición, el favor, la gracia, salvación a través sola y exclusivamente a través de la fe y a través de la gracia de Dios. Entonces, ¿a qué se enfrenta Pablo aquí? Ya lo dijimos en la clase previa, a esta búsqueda incesante del ser humano de autojustificarse, de salvarse a sí mismo a través de méritos propios y dogmas humanos, ¿verdad? Impuestos a los hombres, por hombres, impuestos a los hombres, cuando en ningún momento Dios ha tenido esa intención. Entonces, aquí queda claramente, de forma categórica, en la continuidad del argumento. ¿Dónde está la jactancia? ¿Verdad? ¿Dónde queda el orgullo con el cual unos y otros se distinguen entre sí? No puede existir dentro del cristianismo este orgullo, esta actitud pedante de decir yo soy más cristiano que otro bueno, porque yo sí obedezco a Dios y otros no son tan devotos como yo. Esto es mero orgullo. Ahora bien, ya la conclusión la vimos la vez pasada, pero el apóstol deja claro, ¿verdad? La conclusión de ese texto, que es que la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Así que él continúa el argumento, pero esta vez a través del patriarca Abraham. Entiéndase que la razón por la cual el apóstol trae a colación a Abraham es porque si había alguien que argumentaba su postura con respecto a Abraham, era el judaísmo. El judaísmo presentaba a Abraham como su paladín para, por decirlo así, justificar, y no quiero que se confundan acá, justificar su postura teológica, su postura por la cual uno llega a ser salvo. Así que el apóstol lo que hace es utilizar el mismo paladín para demostrar lo contrario y que evidentemente no se ha entendido correctamente el testimonio de las Escrituras. Eso por un lado. Y segundo, porque el apóstol ya dijo que la justicia de Dios, otra vez echamos por atrás, ¿verdad? Porque todo está relacionado, no creo que se olviden de ningún texto en particular. En el versículo 21 dice lo siguiente, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya lo dijimos previamente, lo que quiere decir manifestado es que ha sido revelado. En otras palabras, podemos decir que la justicia de Dios, aunque era testificada en el Antiguo Testamento, no llega al hombre, al corazón del hombre a través de la ley, sino que aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios. ¿A qué nos referimos con la justicia de Dios? Ya lo dijimos antes, nos referimos al mérito de Cristo, a la justicia de Cristo que se nos imputa a nosotros, por la cual usted y yo somos aceptos delante de Dios. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios. Somos declarados justos. Esta ha sido testificada en el Antiguo Testamento, aunque no ha sido revelada a los hombres por la ley. ¿Ok? ¿Cómo y por medio de qué es revelado? Bueno, por el Evangelio de Jesucristo. Ahí mismo lo dice el texto. Eh, Aquí dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justo antes, más bien, justo después dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Esta sección aquí es la confirmación de la manifestación por medio de qué se manifiesta la justicia de Dios. Bueno, a través del Evangelio, a través de que usted y yo escuchemos lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Bien, entraron en el capítulo 4. Pero entiéndase que lo que hace Pablo aquí es corroborar lo que ya antes dijo. Esto fue testificado ya previamente. Y Génesis capítulo 15 es lo que va a citar eh, el apóstol Pablo acá, donde dice lo siguiente. Vamos a leer esta primera sección. Porque Sebán fue justificado por obras. O sea, esto es una escena, ¿no? Un escenario. Si fue justificado por obras, Abraham puede jactarse. Abraham puede gloriarse, puede darse golpe de pecho y decir yo estoy en el cielo por mis obras, por mi obediencia, ¿no?
porque yo hice cosas que otros hombres no han hecho, y es por eso que estoy en el cielo, ¿verdad? Pero no puede justificarse delante de Dios. Porque si usted y yo conocemos el testimonio de Abraham, usted y yo sabemos que Abraham es exactamente todo lo contrario a justo. Es un hombre que mintió y que puso en un predicamento terrible jugando con la vida de su propia esposa en dos ocasiones. Entonces, no es precisamente el ejemplo de justicia perfecta, ¿no? Y ningún hombre en el Antiguo Testamento encaja o llena los zapatos de este término. No lo puede hacer. Por eso Pablo dice, ustedes y yo sabemos que no se puede justificar el delante de Dios. Se puede justificar delante de los hombres, lo que la gente piense, como ustedes asumen, pero delante de Dios no lo puede hacer. Ustedes lo saben, porque Él es contrario a la propia ley que ustedes tanto pregonan. Él irrumpió, contradijo y transgredió la ley que ustedes por la cual se dan golpes de pecho, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? O sea, ¿por qué medio entonces Abraham fue justificado? Aquí cita Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la promesa? Que tendría un hijo. Que ese hijo, ¿verdad? Sería el símbolo de su paternidad, como decía, universal, en la cual él sería padre de muchas multitudes, de muchos. Abraham creía ciegamente en eso. ¿Por qué lo creía? Porque, bueno, él es un hombre fértil. No. Porque su esposa es una mujer fértil. No. Porque mm, ya ha tenido hijos antes. ¿Cómo no va a tener entonces otro hijo? No. En ningún sentido esa era la causa. Al contrario, todas estas cosas eran obstáculos en su mente. Su esposa no era una mujer fértil, era una mujer anciana. Él era anciano. Y un hombre que sabía que poco le quedaba. Y al mismo tiempo, todas las circunstancias en las que él vivía parecían dictar lo contrario a la promesa dada por Dios. Así que luego más adelante se describe esta situación de parte del patriarca Abraham. Pablo la describe, pero a modo de introducción, el punto acá es que lo que justificó a Abraham delante de Dios es que él creyó a Dios. Y cuando él fue y obedeció a Dios y casi y prácticamente iba a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, él ya era un hombre justificado delante de Dios. Ya lo era. Lo que él hizo fue simplemente el fruto y el resultado de su fe devota a Dios. Pero no fue la obediencia, ¿verdad? Visible la que lo justificó, ¿verdad? En ese estatus delante de Dios como un hombre justo, sino su fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es interesante la analogía que usa Pablo aquí. Pablo utiliza lo siguiente. Si usted, todos aquí probablemente tienen un trabajo y usted no hace su trabajo gratis, usted no trabaja gratis. Usted le puede hacer favores a la gente, usted puede dar de una u otra forma algún grado de generosidad y caridad a otras personas, ¿verdad? Ofreciéndoles sus servicios sin cobrarles. Pero eso es una prerrogativa suya, o sea, eso es un derecho suyo, en el cual usted puede determinar si sí o si no usted le va a cobrar o no a este individuo. O sea, usted puede ser o actuar como de forma con misericordia y con gracia hacia con otro, ayudándole y sirviéndole sin cobrarle. Pero por un derecho natural, un derecho eh, propio, o sea, esto es una prerrogativa suya también, usted tiene el derecho de cobrar por sus servicios, por su trabajo. Así que, en este caso particular, ¿cuál es la deuda que está implícita en esta analogía? Bueno, la, la entrada de parte del apóstol, de parte de Abraham al cielo. Porque si él es justificado por el trabajo y las obras que ha hecho, entonces Dios no es que salva a los hombres por gracia o misericordia, sino que lo hace dándoles el pago justo,
aparentemente, ¿no? Entre llevándolos al cielo porque eso es una deuda que tiene Dios ahora con ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos, hombre, se conducían correctamente y de forma perfecta cumplieron la ley. Por consiguiente, ahora Dios les recompensa con el cielo. Ahora, no quiero dilatarlo más, pero creo que queda claro que la analogía es esa, ¿no? Ahora Dios es un deudor. Si el hombre se justifica por las obras, Dios le debe a todos los hombres que se justifican por las obras la salvación. O sea, es una deuda de parte que tiene Dios con ellos. Pero esto es imposible, ¿no? Bien, vale, listo. Bien, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como Abraham, ¿verdad? Que no había obrado, todavía no había ejercido obediencia a un mandato específico de Dios, sino que había creído a la promesa de Dios. De tal manera que la base y fundamento de su justificación es la fe que tuvo en Dios, no su obediencia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿qué ocurre acá en el versículo 1 hasta el versículo 4? Lo que ocurre del versículo 1 al versículo 4 es la argumentación de parte del apóstol Pablo de que Abraham no se podía jactar de ninguna obra como argumento para salvación. Él no podía presentar ninguna obra para ser declarado justo, sino que lo que presentó fue su fe. Ya lo vemos en el versículo 5 que lo que lo hizo salvo, ¿verdad? Lo que lo declaró salvo es la fe que justifica al impío. Y es por eso que el salmista David en el capítulo 32 de los Salmos dice lo siguiente, y el apóstol lo rescata y lo cita. Aquí estamos viendo el desarrollo de parte del apóstol Pablo de lo que ya dijo previamente. La justicia fue ya testificada y fue proclamada a través de la ley y los profetas. Aquí está el ejemplo. Primeramente Abraham, en esta ocasión cita a David, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, nótese cómo en la fuerza del texto se encuentra en Dios. Dios es el que tiene el derecho, Dios es el que tiene la prerrogativa. Yo tengo el derecho de declarar justo a unos y perdonar sus pecados, porque es Dios quien tiene ese derecho. No es el hombre que tiene el derecho de cuestionar a Dios y decirle, págame lo que me debes. No, 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 en ningún momento. Porque lo que está pasando aquí es que Dios es el que da generosamente de gracia y misericordia. Por consiguiente, es el derecho de Dios. Recordemos la analogía que hicimos. Usted tiene el derecho de recibir una paga justa por sus servicios, ¿verdad? Ese es su derecho. Asimismo, usted tiene el derecho de decidir si actúa con cualquier otra persona, ¿verdad? Con un tercero, brindándole sus servicios gratis. Y usted una vez dijo, lo voy a hacer gratis, usted tiene que cumplir su palabra, ¿verdad? Este es su derecho. Usted decide si puede hacerlo. Bueno, esta es la posición que tiene Dios. Y Dios dice, la salvación es a través de la fe, ¿verdad? Y esa fe es gratuita. Esa fe es gratuita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la fe en sí misma, aunque es una acción del hombre, porque es una acción del hombre que muchos, al no meditar correctamente en las escrituras, muchos al seguir un sistema doctrinal que no comprenden correctamente, ¿verdad? Que por pura fanatismo y popularidad en Internet asumen que la fe no es una acción del hombre. Mi querido hermano, la fe es una acción del hombre. Lo que la fe no es meritoria. La fe no tiene mérito en sí misma. Y por consiguiente, esta acción del hombre no es la que lo hace salvo, ¿ok? No es la que lo hace salvo.
De tal manera que usted y yo no podemos decir, ¿verdad? Delante de Dios, yo debo entrar al cielo porque yo creo o porque yo creí, ¿verdad? No es la que lo hace salvo, sino la gracia de Dios, ¿verdad? Que es la fe misma. Entonces, esto es algo muy importante, debemos comprenderlo correctamente. Uno, la fe es una acción del hombre. Dos, la fe misma es la gracia que Dios otorga. Y el hombre responde apropiadamente a la revelación de la justicia de Dios. Por consiguiente, él recibe, acepta, abraza lo que es la justicia de Dios revelada en el sacrificio y resurrección de Jesucristo. De otra manera, es por eso que el libro de Santiago hace hincapié en este tema, en este concepto de la fe simple o la fe que sí, yo creo, ¿verdad? Y luego él dice esta analogía que, bueno, es que los demonios creen también, ¿verdad? También creen que Dios existe porque lo saben. Entonces, es importante entender la naturaleza de la fe acá, porque la fe a la que se refiere el apóstol Pablo es una fe que no tiene mérito en sí misma, por la cual usted no se puede jactar. Y lamentablemente muchos hoy se jactan de esa fe, se jactan de esa fe. Y ese es todo lo contrario al espíritu del concepto que Pablo está presentando aquí. La fe por sí misma, ¿verdad? La fe como término genérico nos salva. Ese es el punto de Santiago. La fe que es don de Dios, la fe que es por gracia, ¿verdad? Esa es la que justifica. Y esa, usted y yo no podemos jactarnos de esa fe. No podemos decir, es que yo sí creo, o sea, obviamente yo soy la persona que sí tiene sensibilidad a estas cosas, a diferencia de los demás. No, la fe no se jacta, ¿verdad? Si entendemos la naturaleza de la fe a la que enseña el apóstol Pablo. Versículo 9 dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Aquí es un argumento interesante. Aquí Pablo presenta este, esta postura de que algunos argumentaban que la razón por la cual Abraham fue justificado delante de Dios es porque él se circuncidó. Una de las declaraciones que existía de los judaizantes era que ellos tenían que circuncidarse para obtener, ¿verdad?, el favor de Dios, la salvación, el estatus justo delante de Dios. Esta era la enseñanza judaizante. Entonces Pablo quiere ahora enseñar a través del patriarca Abraham, cierto, ¿eso es verdad acaso? De verdad, Abraham fue justificado porque se circuncidó y todos los demás judíos y todos los demás hombres tienen que circuncidarse para que entonces sean justos. Recordemos que dentro de las prácticas proselitistas judías, las personas tenían que también no solamente pasar por la purificación de las aguas, sino que también tenían que circuncidarse. Entonces, esta práctica era algo importante, ya que entendían que este sello externo era en sí mismo el sello del pacto de Dios con ellos. Era en sí mismo, o sea, tal cual. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿En qué momento fue justificado Abraham? Dice el apóstol. No en la circuncisión, eso es lo que contesta el versículo 10, sino en la incircuncisión. O sea, él fue justo, declarado justo delante de Dios, cuando no se había circuncidado. Ni él ni su casa, ni nadie. Él fue justo sin la circuncisión y recibió la circuncisión como señal, porque es una señal. Lo que pasa con el judío es que asume que la circuncisión es el elemento necesario para la justificación. ¿Ok? Así como muchos otros hoy entienden que hay otros elementos necesarios para la justificación. Bueno, el elemento necesario para la justificación es la fe en Jesucristo, según Pablo.
nada más. Y para los judíos es la circuncisión. Entonces él dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, o sea, que tuvo ya, o sea, que ya fue justificado, estando aún incircunciso. No fue justificado por la circuncisión, sino que fue justificado por su fe en Dios y luego lo refrendó, ¿verdad? Participando del sello de este pacto que tiene Dios con el hombre, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. Esto es importantísimo. Muchos llamamos a Abraham eh, por más como un seudónimo que por sustancia, por contenido. Bueno, esta es la razón realmente. Porque Abraham es el padre de la fe. No es el padre de la fe no por ser el primero, evidentemente. Es el padre de la fe porque a través de la revelación escritural dada en la vida de Abraham, usted y yo sabemos que la justificación y el estatus de relación pactual que tenemos usted y yo con Dios es por fe y nada más que por fe. Porque Abraham fue justificado por la fe en Dios y no por ninguna obra. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. De tal manera que a todos aquellos que no son circuncidados, a todos aquellos que no guardan días como el sábado, el día de reposo, a todos aquellos que no siguen un estricto régimen alimenticio que te puede o no dar favores divinos, a todos aquellos que no son judíos de nacimiento, tienen entrada al reino de Dios por la fe de Abraham. Y es interesante como aquí es lo que venimos diciendo. Pablo es explícito al hablar acerca de esa fe, la fe que caracterizó a Abraham. No cualquier proclamación externa de credulidad o de creencia, sino la fe que tuvo Abraham en Dios. Una fe de confianza, confianza en Dios. Ahorita más adelante, Pablo desmenuza esa confianza para que entendamos la naturaleza de la fe. No es simplemente lo que muchos han distorsionado, que es simplemente hacer una proclamación externa. De sí, sí, yo creo, sí, me convenciste, yo creo. No, eso no es fe. Eso no es fe. Entonces, versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que son, los que no solamente, los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No es cualquier fe, es la fe de vuestro padre. Entonces, versículo 13. Este argumento, esta sección del argumento de Pablo, hace alusión a la naturaleza del pacto que tiene Dios con el hombre, en este caso Abraham. ¿A qué me refiero? Un pacto está lleno de condiciones, ¿verdad? Un pacto matrimonial está condicionado por la fidelidad de uno y otro, por los votos que se hacen el uno y el otro, ¿verdad? Y es importante entender también que el pacto matrimonial, según las escrituras, está fundamentado en lo que Dios estableció, no tanto en lo que uno y otro digan, sino en lo que Dios establece. Así que el pacto primeramente se establece en las condiciones de Dios, en cuanto hablamos del pacto matrimonial. Pero cuando hablamos de la relación Dios-hombre, Dios y los hombres, Dios establece pactos con el hombre y siempre coloca condiciones. Estas condiciones son la base del sostén del pacto, de que el pacto se mantenga. Y si hay violación de este pacto, entonces Dios no tiene por qué cumplir las promesas dadas a esta generación o a este grupo de personas que recibieron estas promesas. Entonces, ¿cuál es la condición del pacto de hecho por Dios a Abraham? ¿Cuál es la condición? Y realmente podríamos decir aquí con toda confianza, ¿cuál es la condición en todas las relaciones de pacto que tiene Dios con el hombre? ¿Cuál es? Bueno, los judíos decían, es la ley de Dios, es el cumplimiento de la ley de Dios, lo que es la base y fundamento por la cual, ¿verdad? Usted y yo tenemos una relación de Dios pactual, tenemos una relación de pacto con Dios. Si no cumplimos la ley, no tenemos una relación de pacto con Dios. Es lo que dicen los judíos. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Porque no
por la ley fue dada a Abraham o a o su descendencia la promesa de que será heredero del mundo. No fue por la ley, esa no era la condición, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, ¿qué quiere decir Pablo aquí? ¿Cuál es la condición por la cual tú vas a recibir lo que yo te prometí? Bueno, que tú confíes en mí, que tú creas en mí. Porque mi querido hermano, en el tiempo de Abraham no existían las tablas de la ley, no existían. Por consiguiente, no había ley, no habían obras de ley que cumplir, como el sabbat, como la dieta, régimen dietético que tenían los judíos, ni las fiestas judías, ni tampoco, ni tampoco la circuncisión como tal al octavo día. Es exactamente aquí donde se establece este sello externo que ejemplificaba el compromiso interno de Dios con el hombre y el hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, no había leyes como fundamento base para que él fuese justificado. Dice, él continúa, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Si aquellos que están bajo la ley y la promesa tiene la condición del cumplimiento perfecto de la ley, entonces vana es la promesa, vana es nuestra fe. No hay resultado, vana es nuestra fe y no tendremos aquello que Dios prometió. ¿Por qué? Porque el hombre no está en relación perfecta con el estándar de la ley. No lo está. Al contrario, ha transgredido la ley. Es eso lo que dice justo el versículo siguiente. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Quiero ser muy curioso acá. Muchos muchos consideran que, bueno, antes de la ley, eh, cualquiera hacía lo que le era la gana y no era pecado. Porque como no había ley, pues no hay transgresión. Y como no hay transgresión, no hay pecado. Y Juan dice que es el pecado, es la transgresión de la ley. Entonces, cuidado, 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 cuidado. Acá no está hablando específicamente de lo que es pecado o no es pecado. Acá se está refiriendo a la transgredir el pacto que tiene Dios con el hombre, a la violación del pacto. Y al contrario, si estuviese fundamentado en la ley de Dios, lo que tendríamos como resultado inevitable sería la ira santa de Dios, que ha sido dada en el capítulo 1 y el capítulo 2. Eso es lo que se le advierte al judío o a los judíos en el capítulo 2. Amigo, tú no cumples la ley. Tú eres un hipócrita que dices que tienes que cumplir, todos tus pares y tus prójimos tienen que cumplir ciertos estándares de la ley, pero tú haces lo contrario. Tú incumples la ley. Y lo único que tú estás haciendo es reservando poco a poco la ira de Dios en el día de la ira. Y el juicio de Dios va a caer sobre ti, ¿verdad? Así como lo ha hecho a lo largo del tiempo, que es lo que dice el capítulo 1 al final. El capítulo 1 está hablando y advirtiendo acerca de la ira de Dios manifiesta. Y luego, el capítulo 2 hace una advertencia directa con una facción de la iglesia. Luego, en el siguiente versículo, dice lo siguiente. Por tanto, es por fe. Esto es importante, esto ya es la conclusión aquí. O sea, se concluye aquí. Es por fe, para que sea por gracia. En otras palabras, si no fuese por fe y es por obediencia a la ley, sería un mérito personal. Sería una deuda que usted tiene, eh, que Dios tiene con usted. A mí me debe Dios el cielo, a mí me debe Dios el favor, a mí me debe las bendiciones y favores que Él puede dar, pero Él me lo debe. Pero la realidad es que la salvación es por fe, la cual no tiene un mérito en sí mismo, por eso es por gracia. ¿Ok? Usted notará esto, que como es, ¿verdad? Por fe, no hay mérito en sí misma en esta fe que habla Pablo. En otras palabras, aunque es una acción del hombre, no conlleva mérito, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Esto es lo que le da firmeza
a el cumplimiento de la promesa de Dios al hombre, que es por fe. ¿Y por qué le da firmeza? Bueno, porque Dios es el dador de esa fe. Justamente en el capítulo 10 de este mismo libro, habla de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El libro de Efesios, Pablo también enseñando, nos dice que nosotros somos salvos, no por obras que hayamos hecho, sino por fe, por gracia, a través de la fe. La fe viene a ser el medio, el puente, la forma de obtener aquello que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es el medio. La gracia es todas las bendiciones de la gloria de su gracia, ¿verdad? Todos los tesoros del cielo para nosotros. Y eso es la gracia en sí, ¿verdad? Pero el don, dice la Biblia, que la fe, incluyendo la gracia, todo lo que los tesoros que podemos obtener del reino de los cielos, la fe es ese primer don que obtenemos. Dice, no de nosotros, sino que es don de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por consiguiente, ¿por qué no tiene mérito la fe que nosotros ejercemos? Porque es don de Dios. No emerge de nosotros, no es una obra de la carne, no es una obra del hombre, es don de Dios. Con esto quiero decir que la fe que nos hace salvos no la generamos nosotros, la da Dios, la brinda Dios, la otorga Dios. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta sección, versículo 17, está aquí. Quisiera saltármelo y decir, olvidemos esto, que centrémonos en el tema, pero la realidad es que este versículo ha sido ampliamente mal interpretado. Es importante entenderlo correctamente para los fines de este estudio, porque usted y yo no tenemos una fe vacía. En sí, el ejercicio de la fe en sí, como le dije ya antes, nos salva. Ejercer creencia o esa credulidad nos salva. Lo que nos salva es el objeto de esa fe, la fe en el Evangelio, la fe en Cristo, la confianza en Dios que tuvo Abraham y la naturaleza de esa fe, ¿verdad? Puesta en Dios, el verdadero Dios. Y esto es importante, porque si por alguna razón nosotros argumentáramos que la fe en sí misma salva, estaremos equivocados. Aunque suena osado, ¿verdad? O suena difícil de entender, la realidad es que la fe en Dios es la que justificó a Abraham, en Dios, el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que dice este texto? Que la razón por la cual Dios ha puesto o ha cumplido sus promesas poniéndolo a Abraham como padre de muchas gentes, ¿verdad? Es porque ha puesto su fe en Él, en Dios, delante de Dios, dice el texto, a quien creyó. Otra vez, ¿quién cree? Abraham a Dios. ¿Y cuál Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Qué hace este Dios? El texto dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y la razón por la cual lo hace es porque Él tiene toda potestad para hacerlo y Él tiene todo control sobre el universo. Todo el mundo está en la palma de sus manos. Lo que Él prometió lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Punto. Porque ese es su plan. Por consiguiente, Él no dice las cosas que no son como si fuesen como con una esperanza en el futuro de que las cosas salgan como Él quiere. No, no, no. Él dice que se hagan las cosas que no son como si fuesen porque Él tiene el poder en su boca para que se hagan y se harán. Si Él dice que algo se va a hacer, se hará. Esa es la fe que nosotros tenemos. Una fe en Dios que tiene la capacidad de hacer todas estas cosas. Hay una facción dentro del cristianismo actual, en esta época, que también peca de una salvación por obras. Es muy difícil identificarlo como tal, pero son aquellos específicamente conocidos como la fe,
del decreto y de las declaraciones, la palabra de fe, que es conocida también. No hay una forma de encapsularlos porque no hay manera. Ellos creen que este versículo hace alusión a Abraham. O sea, que Abraham es el que levanta a los muertos y Abraham es el que declara las cosas que no son como si fuesen. Mi querido hermano, solo basta una lectura concienzuda, una lectura diligente, una lectura, ¿verdad?, con asistencia del Espíritu de Dios para comprender que aquí lo que está ocurriendo es que Abraham creyó a ese tipo de Dios, a ese Dios creyó. Ese es el contenido de su fe. No es una fe vacía, no es vana, ese es el contenido de su fe. ¿Y cómo no va a creer Abraham en ese Dios? ¿Verdad? Porque le conoce. ¿Cómo no va a confiar en ese Dios? ¿Verdad? Le conoce, sabe que lo que le prometió lo hará. Entonces, lamentablemente hoy estas personas pregonan estas cosas y blasfeman el nombre de Cristo, el nombre de Dios, al creer que tienen atribuciones que solo le pertenecen a Dios. En última instancia los hace independientes de Dios y autosuficientes, porque si yo no tengo que confiar en Dios para hacer todas estas cosas, ¿yo para qué oro? ¿Para qué tengo que? No, yo nada más decreto y declaro. Eso se hace, se tiene que hacer. Esto es autosuficiencia, orgullo, prepotencia, ¿verdad? Que tienen estos individuos, que aún se llenan la boca de que ellos oran, oran más que nadie, pero no lo hacen. No, no oran, simplemente hacen ruido. Versículo 18. Cerramos ese punto, ese paréntesis. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Aquí está hablando de las circunstancias del patriarca Abraham con la cual ejerció su fe, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. En otras palabras, eso siempre estuvo en su mente. Eso siempre alimentó su, eh, su fe y era la certeza de que aquello que había sido prometido se cumpliría. Y no debilitó, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Su edad era muy avanzada, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Esto me encanta. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Todo antes de siquiera circuncidarse, siquiera ejercer la obediencia. Lo primero que hizo fue creer. Yo confío, yo creo, a pesar de todas las circunstancias en las que lógicamente podríamos decir no lo es. Y usted y yo, y aquí vamos a terminar, esta parte es para usted y para mí. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es importantísimo, porque así como fue difícil para Abraham, por las circunstancias, creer en esa verdad de que él sería padre de multitudes, padre de una nación, ¿verdad? De que en él tendría hijos o descendencia que serían mucho más grandes que lo que él pudiera contar, más que el firmamento de las estrellas, más que la arena del mar. Eso es simplemente algo muy difícil de creer, tomando en cuenta su edad, tomando en cuenta la esterilidad de su esposa. Bueno, para muchos, creer en Jesucristo, creer en que Él murió y resucitó al tercer día entre los muertos, es muy difícil de creer. No lo digo por experiencia personal, no lo digo porque muchas veces salió a evangelizar. La Biblia lo enseña. Es imposible de creer. Seamos francos. Es imposible de creer. Pero mi querido hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Es la lección que le da Jesucristo a Pedro cuando Él mismo se pregunta, ¿cómo entonces el hombre será salvo? Si tú me dices a mí que es muy difícil que un hombre entre al reino de los cielos, específicamente hablando de los ricos, que es más fácil que un camello entre
por el ojo de una aguja que para el hombre entrar al reino de los cielos. Me está diciendo que es imposible, dice Pedro. Me está diciendo que es imposible. Y Jesucristo le dice, ciertamente para el hombre es imposible, pero para él, para Dios, no hay nada imposible. Esta es la gran certeza que usted y yo tenemos, mi querido hermano, con respecto a nuestra justificación delante de Dios. Porque si es por usted, por las obras de sus manos, por las palabras de su boca, por los pensamientos que circulan en su cabeza, por las acciones que realiza o no realiza día con día, usted merece el infierno. Pero es por las palabras proferidas de la boca de Dios, por las acciones de Dios, por su eterno, sapientísimo y excelentísimo pensamiento y plan de Dios, que usted y yo podemos llegar a la gloria, llegar a su presencia, llegar a la salvación, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha planificado y por lo que Él ha dicho. Es por eso que usted y yo podemos ser salvos por Él. Por consiguiente, nuestra confianza en Él no es meritoria. Nuestra confianza en Él es un regalo por el cual usted y yo debemos dar gracias. Bien, prácticamente se nos acaba el tiempo, pero quiero señalar aquí, hasta al final del versículo 11, lo que usted y yo obtenemos como resultado de la justificación. Como dije, una modo de conclusión esta sección, más que repasarlo y profundizarlo, pero es más una conclusión. Ahora, usted y yo justificados delante de Dios, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Esta paz, dice las Escrituras, no es la paz que da el mundo. Esta paz no la puede brindar un hombre a otro. Esta gran sensación, esta gran certeza en el hombre no la puede brindar ninguna otra cosa terrenal. Esta paz es una paz que podríamos considerarla bélica, ¿no? Este es el lenguaje bélico entre una nación y otra, que estaba en enemistad, que estaba en un pleito, una lucha. Hay muchos conflictos bélicos hoy en el mundo y podemos ver lo difícil y lo angustioso que puede ser para ambas partes. En este caso particular, si usted comprende la severidad de quién es Dios y la severidad de nuestra condición delante de Dios y que merecemos el justo juicio de Dios, o sea, si usted entiende el capítulo 1, versículo 18 en adelante, el capítulo 2, usted entenderá que siendo justificados es un gran regalo recibir la noticia a través de un heraldo del rey que Él tiene paz para con nosotros, que Él no está en enemistad con nosotros, que Él no tiene ira para con nosotros, sino que usted y yo ahora gozamos de paz para con Él. Hay un versículo más adelantito que me encanta, que refleja eso. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, hermano. No hay juicio, no hay ira, no hay fuego del cielo que caiga sobre el justo, sino que lo que le espera es esa relación personal íntima con Dios. No es la paz que da el mundo, porque sabemos que estas, estas aparentes eh, eh, ceses al fuego, ceses al conflicto bélico son temporales y condicionadas. Mi querido hermano, aquí ya todo ha sido pagado. Nuestra deuda para con Dios ha sido pagada, lo que le debíamos a Dios ha sido pagado en Cristo, y usted y yo ya no somos culpables delante de Dios por ninguno de nuestros delitos, justos delitos que hemos cometido contra Él, por lo que Cristo hizo.
Así que tenemos paz para con Dios. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. No solamente que usted tiene ahora una relación de paz con Dios, sino que también usted tiene esperanza por la fe, sabe y está garantizado la esperanza futura de estar delante de Él en su presencia. Como dije previamente, en otra clase, en otra lección, ya aquello que nos separaba de Dios, de su presencia, ha sido ahora abierto para el acceso de todos nosotros por medio de la fe. Ya no podemos tener temor de entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo está a nuestra disposición por medio de la fe. Ya Dios no está apartado de nosotros, está cerca de nosotros, está con nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En sí mismo, yo considero que la tribulación en sí no es el resultado de nuestra justificación, sino que el punto es lo que viene, lo que produce esto, ¿ok? Lo que el creyente ahora entiende por el cual puede sobrellevar las tribulaciones. Ahora las tribulaciones no son sin sentido, tienen un propósito, tienen un porqué. Eso es el resultado de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esto, pues, ya podemos colocar esto. No es en sí mismo, ni las tribulaciones, ni la prueba en sí, lo que es el resultado de la justificación. Estas cosas las puede tener una persona no justificada. Pero el punto es que aquello que usted y yo recibimos por medio de estas cosas es una nueva perspectiva. Porque usted ahora, a través de la tribulación, usted sabe que usted va a adquirir y adquiere y desarrolla paciencia. Usted es formado a través de las tribulaciones a ser un hombre paciente. ¿Paciencia en qué? ¿En que saldré de esta tribulación pronto? No, no, para nada. La paciencia en Dios de que mi vida, en perspectiva a la eternidad, es un pequeño tiempo, mínimo tiempo aquí de sufrimiento. Eso no es nada. Comparado con la gloria de Dios, que esto es lo que habla Pablo. Pablo vivía en conformidad a este concepto, a esta nueva perspectiva. A él le daba igual sufrir en esta tierra el tiempo que estuviera aquí. Si él hubiese sufrido desde el día uno hasta el día final, entendamos que Pablo tuvo momentos de gran gozo y alegría y bonanza, pero no todo fue sufrimiento, pero bastante sufrimiento tuvo, más que que usted y el suyo y el mío, se lo puedo garantizar, porque se expuso a este sufrimiento, a esta tribulación. Y Pablo, ¿quién mejor que Pablo para decirnos esto? Él tiene otra perspectiva. Esa paciencia no es la paciencia de que, voy a salir de esta pronto. No, es de que la vida futura que el Señor me ha prometido, la herencia que Dios me ha prometido, es muchísimo mejor que lo que estoy pasando ahorita. Esto es poca cosa, no tiene sentido que yo me agobie por esto. Ese es el desarrollo de esa paciencia, de que usted ahora tiene una perspectiva nueva, de que usted ve la eternidad y usted lo compara con su pequeño tiempo de tribulación aquí. No es nada, no tiene sentido. A fin de cuentas, usted puede sobrellevar el sufrimiento en esta tierra, porque usted sabe que la recompensa que Dios le ha dado a usted por medio de la fe en Cristo Jesús es infinitamente más gloriosa que lo que usted ha sufrido. Ese es el gran peso de gloria que Pablo estaba reservando en el cielo. La paciencia prueba y prueba, la prueba esperanza, esa esperanza en aquello que tenemos eh, presente, nuestra mirada en el cielo, nuestra mirada en Dios, todo lo que obtengamos fuera de esta tierra en sí será mayor. Importante, la esperanza que tenemos no avergüenza, así como el evangelio cual predicamos no es vergonzoso, no debemos avergonzarnos de ello, tampoco nuestra esperanza futura, ¿verdad? De una vida mejor, un reino establecido, no debemos avergonzarnos de esto, sentirnos como que estamos locos o que eh, están desquiciados, ¿verdad? Los creyentes por asumir que hay algo mejor que lo que tenemos hoy. Por favor, claro que sí.
Pero la razón por la cual usted y yo nos avergonzamos, según el texto, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Este es el resultado de la justificación. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros y ha derramado sobre nosotros el amor de Dios. A pesar de las tribulaciones, a pesar de la prueba, que uno puede sentirse alejado de Dios, lo que está presente en esta esperanza, ¿verdad? Difícil de llevar, difícil de asumir, es el amor de Dios. En otras palabras, cuando Pablo dice de Abraham, esperanza contra esperanza, ¿qué usted cree que lo hizo perseverar a Abraham? ¿Qué cree que lo hizo ser consistente con su fe? Y es el amor de Dios que estaba, ¿verdad?, con él y en él. De Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Esto es lo que haríamos nosotros. Nosotros, para un justo, quizá, a lo mejor, pudiéramos hacerlo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? Eso sería una osadía, dar su vida por otro, que es buena gente, claro, ¿eh? Nadie lo haría por un asesino en serie ni por un violador. Nadie lo haría. Cristo sí, Cristo sí. Nos puede chocar, pero Cristo ha muerto por muchos de ellos. Esa será la ironía de muchos. Muchos, gente buenecita, que va el día a día, ¿verdad? No estará en el reino de los cielos porque ellos creían que eran autosuficientes, pero muchos que hicieron barbaridades en esta tierra estarán en el reino de los cielos. Pablo, uno de ellos. Pablo era un asesino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, pues seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El pináculo de lo que obtenemos por la justicia imputada de Cristo en nosotros. Usted y yo somos reconciliados con Dios. Eso implica que antes no había ningún grado de conciliación. Esta reconciliación, ¿verdad?, implicaba que antes había enemistad, y esa enemistad era nuestra para con Dios y de Dios para con el hombre. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora, así como lo fue Abraham, Abraham fue llamado amigo de Dios. Hubo una época en que Abraham no era amigo de Dios. ¿Y qué era? Sí, enemigo de Dios. Asimismo, usted y yo, en una época, y quizá no lo sé, aún lo sea, es enemigo de Dios. Pero por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo cual nos revela el Espíritu de Dios, su amor eterno, a través de su muerte en la cruz, que nosotros no merecíamos, tomando Él nuestro lugar, tomando Él nuestro pecado, para que el castigo que merecíamos no lo obtuviéramos nosotros, sino Él en nuestro lugar. Y aún así, Él nos otorga su justicia para que usted y yo seamos tratados como Él debió ser tratado por el Padre, recibiendo todas las recompensas de la gloria de su gracia por la obediencia de Cristo. Ahora, por sus méritos, usted y yo recibimos todas esas recompensas. Y una de esas recompensas, mi querido hermano, es que tenemos una relación íntima, personal y en plena comunión con Dios Padre. Cuando antes estábamos separados de ello, separados de Dios, apartados de su presencia, ¿verdad? Ahora estamos cerca. Hermanos, hasta aquí concluyo. Dejaré de compartir la pantalla y pueden abrir micrófono. Con gusto les escucho sus preguntas, consultas. Si hay algo del texto que no entendió bien, podemos revisitarlo.
Soy todo oídos, hermanos. Igual cualquier aportación sobre lo dicho sería útil, sin duda, acá con fines de la clase. Bendiciones a todos, gracias y paz, como dicen. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Se escucha? No, bien interesante el capítulo que vimos la noche de hoy. Este, Pablo, en ese debate, eh, podríamos decir, imaginario que tuvo cuando estaba escribiendo la epístola con esos judíos que pertenecen a la iglesia de Roma, que, que tienen esa tendencia a judaizar. Eh, Podemos aplicarlo hoy en día a muchas iglesias este, heterodoxas que han empezado a judaizar de una manera radical, eh, trayendo las cosas que eran sombras a, a la iglesia de la actualidad, ¿no? Entonces, este versículo es también importante, estos versículos, este capítulo es importante para utilizarlo en este tipo de debates, enseñanzas contra esa iglesia neopentecostales o lo que llamamos que están fuera de la ortodoxia de la cristiandad, ¿no? Entonces, son argumentos, eh, claro que Pablo que está inspirado por el Espíritu Santo al momento de escribir todo esto, pero son argumentos importantes. El argumento de, de Abraham, que cuando fue tomada por justicia no estaba circuncidado, ¿no? Y eso nos hace hijos de él y también tener claro eh, que aunque estamos hablando de Romanos, podemos utilizar Gálatas 3 para, para debatir esos argumentos de bendecir a Israel y todo lo demás que utilizan estas iglesias para entrar en esa línea judaizante, ¿no? Eh, y el otro aspecto que uno puede utilizar es ese fe más obras que hay dentro de muchas iglesias, que aquí se define bastante la sola fide, ¿no? Desde el inicio del capítulo hasta el final, y como es a través de la fe que la fe en Jesucristo, ¿verdad? La fe que es esa mano que agarra, muchos, como definen muchos, es esa mano que agarra la gracia, eh, y nos da paz para con Dios, ya no estamos en guerra con, con Dios, ¿no? Entonces esas dos serían para mí, claro que hay muchas cosas más que profundizar, pero eso son las dos cosas a grandes rasgos, lo que podemos tomar de este capítulo, ¿no? Claro que hay cosas más detalladas en cada versículo, pero yo pienso que esas dos cosas son las que más podemos utilizar de manera general, ¿no? El- la batalla contra las iglesias judaizantes y la batalla contra esas obras que ayudan para la fe. Increíblemente, eso no es solo dentro de la iglesia evangélica, porque la iglesia católica también entra dentro de esa línea de la fe más obra, ¿no? Correcto, hermano. Muy buena aportación, buena síntesis de toda la utilidad de esta serie de versículos que desarrolla el apóstol Pablo. Eh, en primera instancia, el primer motivo por el cual debemos ahondar usted y yo en estos textos es para nuestro propio bien, o sea, para nuestra propia eh, calidad de devoción delante de Dios. De que usted no asuma que usted debe hacer cosas para entonces crecer en esa relación con Dios. Usted entenderá que lo que
Pablo está enseñando es que lo que usted debe eh, hacer es que su fe crezca, que su fe aumente, que su fe sea más sólida, más firme. eh, y deja claro que así como para Abraham lo fue en entender quién era Dios, la que podía ser Dios, todos sus atributos en la medida de lo posible en la revelación que tenía Abraham, eso fue suficiente para él, para confiar plenamente en aquello que se le había prometido. Usted y yo tenemos el mensaje, usted y yo tenemos la persona, usted y yo tenemos el objeto, el término quizás no es el más correcto, pero se entiéndase que para recursos teológicos, el objeto de nuestra fe es Cristo, Jesucristo y lo que Él ha hecho. Y Pablo lo deja claro, de que lo que usted y yo obtenemos en la justificación no solamente es el estatus que usted y yo tenemos delante de Dios, sino que la misma vida cristiana se sostiene sobre esa fe en Cristo continuamente. Por consiguiente, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, ¿verdad? El amor de Dios nos conmueve, nos fortalece, nos llena de vigor a sobrellevarlas, a ver cómo el amor tierno de Dios está a pesar de la dificultad con nosotros. ¿Y cuál es ese amor? ¿Cuál es el contenido de ese amor? Bueno, el Evangelio de Cristo, que Cristo murió por usted y por mí, que éramos enemigos de Dios. Esa es la implicación de la paz para con Dios, de la reconciliación, y que creo que en muchas iglesias se pierde porque usted y yo somos víctimas. Se predica que somos víctimas, la humanidad es víctima del pecado. No, nosotros no somos víctimas del pecado en un sentido si somos obviamente afectados por el pecado, por la caída del hombre, de la humanidad, en ese sentido, ciertamente, pero el hombre en sí, la humanidad, que es lo que intenta decir el capítulo uno. El capítulo uno habla acerca de la rebelión del hombre, que se opone a la verdad. O sea, que no es simple y llanamente una negación de Dios pasiva, es una negación de Dios activa, que a sabiendas de que Dios existe, se quieren oponer a la verdad de Dios, al avance de la verdad de Dios, a que otras personas practiquen lo que ellos practican más todavía, más fervientemente, la religión de, ¿verdad? De la negación de Dios. Entonces, es bueno que usted y yo, como cristianos, revisemos nuestra fe, hagamos un examen y veamos si usted y yo siempre meditamos en la obra de Cristo por nosotros, si meditamos en quiénes éramos y que a pesar de quiénes éramos, Cristo murió por nosotros. ¿Usted sería capaz de morir por un pecador? Siempre es bueno meditar en todo esto, ¿no? ¿Sería capaz de hacerlo por alguien que es enemigo suyo, que usted sabe que ha dicho barbaridades de usted, que puede que sean verdad, pero aún así le molesta, y que ha trapeado el piso, como decimos popularmente, con usted? ¿De verdad usted moriría por ellos? Pablo deja claro que a duras penas, quizá moriríamos con alguien que parece ser bueno, que parece ser buena persona, pero Dios hizo más que eso. O sea, nuestro Señor Jesucristo hizo mucho más que eso. Hizo lo que debe en momentos como este, en momentos de bonanza y momentos de dificultad, debe, ¿verdad? Por decirlo así, hacer chiquito el corazón al recordar el amor enorme de nuestro Señor por nosotros. ¿Alguien más quiere? No, y aunque se mutió, hermano, pero eh, también hay que profundizar un poquito en lo que es la fe, ¿no? Porque a veces, si no nos vamos al extremo de minimizar la fe y, y ver las obras, no las obras como el resultado de esa paz para con Dios, de esa comunión que tenemos con Dios, ¿no? Ese resultado, las obras, no como la fuente de salvación, sino como el resultado de nuestra salvación. También hay que ahondar un poquito en la fe, porque creo que en la actualidad la fe ha tomado, si no lo minimiza buscando las obras, lo maximiza a un poder externo. O sea, casi que este, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y esa fuerza que nos da poder para hacer la salvación o sanar o todo lo que usted crea que puede hacer, lo hace la fe.
como un axioma, ¿no? Como un poder llevémoslo al cómics, ese ki. Tenemos una fe poderosa que nos hace mover cosas, eh, que nos hace llamar las cosas que no son como si fueran, ¿no? Usando de mala manera el pasaje que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, sin entrar en profundizar en noticia, fiducia, ascenso, nada de eso, sino solo con ver que la fe no es solo creer, porque dice, no creeríamos, pues sí, pues también sí puedes creer, o sea, los demonios creen, o sea, eso no es, y también no solo creen, creen bien, creen, saben más que usted y que yo sobre teología, y Satanás también, y eso no significa que van a ser salvos, ¿no? Entonces, es a veces ninguneada la fe al ponerla al parejo de las obras, pero también a veces es maximizada al ponerla como un poder sobrenatural que hace cosas que no son. Yo simplemente veo la fe como un don de Dios, como dice la Escritura, y ese don de Dios es lo que nos hace, que nos permite, como vuelvo y repito, agarrar la gracia. Simplemente eso, para mí, ¿no? Correcto, correcto. Sí, todo bien dicho. Eh, Como, bueno, esta es mi angustia, siempre lo que preparo los estudios o los sermones es una angustia, pero tengo que ser, vamos a decirlo así, respetar el texto y sobre, por ejemplo, la naturaleza de la fe, vamos a verla más adelante, es importante, eso lo vamos a tratar, de esta cultura del decisionismo también, más adelante. Así que vamos a, como lo estamos haciendo, porque ustedes están viendo que ya pasamos algunos textos, pero volvemos a recordarlo, vamos a recordarlo, porque el libro está unido, todo su pensamiento, argumentación está unido. Así que quizá ahorita hay un texto que me salté, texto que no le di tanto tiempo, pero todos están contemplados en cada lección de este estudio, hasta terminar el libro. Em, pero es importante que tengamos ideas, aunque básicas, claras, ideas básicas, pero claras, porque en lo básico, por absurdo que pueda parecer, en lo básico muchas veces están los errores más grandes al fallar en lo básico. Entonces, sí, hermano, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta que podamos con gusto abordar en este tiempo que nos queda? ¿Todo bien? ¿No hay más consultas? Esa es una pregunta. Ahí cuando se refiere a Pablo como asesino, usted lo ve como como ese aguijón que se refiere Pablo siempre, o es una definición por lo de Esteban, o en qué se refiere exactamente, Sí, eh, para decir, o sea, puede ser, yo lo veo porque puede ser por lo de Esteban, o puede ser ese aguijón, ¿no? Esa persecución hacia los cristianos, ya lo había hecho antes de ir camino a Damasco y todo lo demás, pero me gustaría ver por qué lo dijo tan, claro que sabemos que en la escritura solo como no te digan que es un escucho. asesino y todo lo demás, pero Uy, me parece que tuve un lag, no te escuché lo último. Tu disculpa. no, Eh, me estaban llamando. Era ah, sí, que se sabemos cortó un poquito el audio, sí. que en la escritura, ya disculpa, me están llamando, ya vengo. Ok, vamos a contestar la pregunta. No sé si me puede escuchar el hermano, igual queda grabado. Em, Mi posición con respecto a Pablo, cuando digo que es un asesino, así como hay otros casos también un poquito más evidentes. En el caso de Saulo, que en su momento se llamaba Saulo, es el mismo nombre, pero Saulo como tal, Saulo de Tarso, la Biblia dice que él consintió la muerte de Esteban. ¿Qué significaba consentir en ese sentido en el libro de los Hechos?
Cuando él consintió la muerte de Esteban es que consideraba que era justo el pago que se le estaba dando por aquello que él había supuestamente hecho. Sabemos que el juicio de Esteban fue injusto, que fue infundado, que fue manipulado, que lo que testificó Esteban fue las escrituras, el Evangelio de Jesucristo, la verdad, y el Sanedrín en sí emitió un juicio falso, un juicio que era obviamente contrario a la verdad. Eh, Al mismo tiempo podríamos decir muchas cosas de Pablo al consentir la muerte de Esteban. No solamente que consintió que fuese asesinado, porque esto no es un... Entiéndase que un homicidio como tal implica un delito, o sea, que es la quitarle la vida a otra persona, no, no simplemente quitarle la vida a otra persona, es el contexto de quitarle la vida a otra persona, es si fue justo o injusto, porque evidentemente Dios estableció, por ejemplo, la pena capital en el libro de Génesis como un pago justo por quitar la vida a otro, por quitar la vida a otro ser vivo. Entonces, em, entendemos que el pago justo de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Como por la pena capital, no viene a contar como un delito. No es un delito en sí mismo, porque es justa la paga que está estableciendo. Y no es justa porque un fiscal lo diga, es justa porque Dios lo estableció. Entonces, no se puede considerar algo que es justo un delito, ¿verdad? Una transgresión de la ley, una violación de las normas de convivencia. No se puede considerar eso. En este caso, a pesar de que para Saúl en ese momento él considerara que era simplemente el cumplimiento de la ley, que un blasfemo debe morir, la realidad es que Esteban no era blasfemo. Esteban era un hombre escogido por Dios para la predicación de la verdad y que le recitó a todo el Sanedrín la ley y los profetas testificando acerca de Jesucristo. ¿Y qué ocurre? A lo que ellos determinan como blasfemia es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Lo que ellos consideran blasfemia es la verdad de Dios. En otras palabras, están condenando al mismo Dios, no a Esteban solamente, sino al testimonio de Dios. Así que al Pablo o Saulo consentir esta muerte, está consintiendo el asesinato de un hombre inocente y está consintiendo el juicio final que se le da a las palabras de Esteban, que él era un blasfemo predicando la verdad. En otras palabras, Saulo era no solamente un perseguidor de la iglesia, alguien que asolaba y que arrastraba a las personas de sus propias casas con hostilidad para que fuesen martirizados, sino que también, al consentir estas cosas, él estaba probando y deseando que así fuesen. Él estaba consintiendo que él era un hereje y que él debía morir. Por eso digo que es un asesino, porque el mismo Cristo establece este estándar. No es solamente el que mata a su prójimo, sino aquel que odia a su prójimo. Ese es el que ha matado a su prójimo en su corazón. Y obviamente cuando habla de no matarás, no es simplemente el matar o no matar o quitar la vida o no, sino el delito de matar, el delito de quitar la vida a otra persona. Eso es lo que yo tengo en mente cuando hablo acerca de Saulo como asesino. No sé si el hermano estará ya disponible. No sé igual si alguien tenga alguna otra consulta. Igual queda grabada la respuesta, así que para consulta posterior. ¿Todo bien, hermanos? Pulgar arriba o por lo menos quitan el micrófono para yo saber. Hermano, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, la vez pasada que yo estaba aprendiendo a manejar, pues, con un caballero acá que también era creyente, entonces me estaba hablando sobre eso mismo del evangelio, me estaba diciendo que sí, en sí la salvación era por gracia, tenía muchos pasos. El primero que era escuchar el evangelio y otras cosas, y a mí me puso a pensar fue también porque yo recordé que una vez estaba hablando con un man donde que estaba diciendo de que qué tal si una persona que es creyente y vive en una sociedad y le ponen una ley, vamos a suponer que ni en ellos mismos puedan cumplir y no sea una ley mala en sí, vamos, bueno, si es mala, vamos a suponer que te digan de que ahora tienen que dar un 25% de impuestos, entonces el man no pueda darlo porque no tenga el dinero o la capacidad, y la Biblia ahí nos dice que Jesucristo, que debemos de pagar los impuestos
y también nos dice que la salvación es por gracia, pero también esa gracia produce obediencia, principalmente a la ley de Dios de los 10 mandamientos, pero también a Jesucristo que dice que hay que obedecer a toda autoridad y también como llega a la conclusión del quinto mandamiento en la confesión, pues, que también se aplicaba a el tipo de autoridad afuera. Entonces, el caso de ese, entonces podríamos decir que la persona seguiría siendo salva o no. Bien, si la persona, si, hemos establecido acá, hermano, que la persona, el pacto que tuvo Dios con Abraham, el pacto de las promesas que convergen con la fe cristiana, ¿verdad? Está fundamentado con la condición de fe en Cristo, fe en Dios, en el caso de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que viola el pacto con Dios? Bueno, que Abraham no hubiese tenido fe en él, por más que hubiese sacrificado esto, sacrificado lo otro, circuncidado, no circuncidado, si se hubiese circuncidado, si hubiese matado, ido a tratar de sacrificar a su hijo, si, bueno, todo cuanto se relaciona a la vida de Abraham, si él lo hubiese hecho sin fe en Dios, no sería salvo, por más que hubiese cumplido todas estas normas y todas estas leyes, entre comillas, ¿verdad? Asimismo, si una persona tiene fe en Jesucristo, es salvo. Y nosotros entendemos que la salvación es eterna. O sea, entendamos que el término que usa el apóstol Juan, la persona que cree en Cristo tiene vida y vida en abundancia. O sea que a partir de ahí, ¿verdad? Vivirá en la eternidad de Dios o gozará de esa eternidad. Entonces, no hay momento en que él pierda esa salvación. Si él es verdaderamente salvo, será salvo por la eternidad con el Señor. Entonces, si una persona se le establece una norma, una ley que no tiene fundamento escritural, por ejemplo, que se establezca impuestos excesivos y abusivos, ellos tienen toda la libertad de negarse a pagarlos. Al mismo tiempo, si desea pagarlos, pues lo puede intentar, pero tienen el derecho de no hacerlo, porque primeramente tiene que obedecer a Dios, no a los hombres, por si te preguntas eso. Listo, entiendo, hermano. Gracias. Listo, hermanos. No sé si hay alguna otra consulta. Creo que ya todo está bien. Los hermanos acá ya subieron el dedito y ya, bueno, hermano, ya del menos que tuvo que salir. Igual queda grabado. Cuando se publique, ahí podrán entonces eh, también ver la respuesta, ¿no? Lo que hagan falta, compartir el video. Hermanos, oremos para dar gracias. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar un poco en las Sagradas Escrituras a sabiendas de las limitaciones, que son el tiempo, obviamente, pero sabemos que en última instancia tú obras a través de tu palabra, tú instruyes a tu pueblo a través de tu palabra, y sé que esta expresión o exposición de las escrituras será de bienestar para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por mis hermanos, te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, y que si es tu voluntad, que el día de mañana gocemos de vida, podamos atender a tu convocación en tu presencia delante de tuyo, Señor, a exaltarte y a glorificarte como un solo cuerpo en el día del Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas noches a todos, que el Señor le bendiga. Espero verles mañana, si Dios lo permite. Así que, saludos. Bendiciones.